Muy buenas noches a todos. Agradecemos su presencia a esta sesión académica donde Endomédica y Translumina tenemos el gusto de compartir las experiencias del doctor Viriano. Esta noche nos acompañan como coordinador el doctor Sánchez, quien nos está apoyando justamente a moderar esta sesión, y el doctor Rubén Viraino nos está acompañando para presentarnos toda su experiencia. Dejo la palabra al doctor Sánchez. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión académica que hoy nos complace presentarles, por supuesto más la presentación del doctor Rubén Piraino de Argentina. Él es un médico cardiólogo especialista en hemodinamia y es director del Departamento de Cardiología Intervencionista del Sanatorio Delta y Rosendo García de Rosario en Argentina. Como ustedes saben, la sesión torna en el sentido del debate sobre los polímeros, que siendo un componente fundamental de los stents farmacoactivos, pues ha venido evolucionando de una manera muy impresionante y sobre todo con la expectativa y la meta de que pudiera tener mejores resultados la incorporación de polímeros más avanzados, no solo de la plataforma metálica, sino justamente del polímero, que es esta sustancia que permite la liberación graduada y en tiempo para mejorar los resultados a largo plazo en estenosis tardía y en trombosis tardía de este tipo de stents farmacoactivos. Sin más, doctor Piraino, le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas noches, gracias por la introducción. Bueno, muchas gracias a ustedes, amigos mexicanos, compatriotas, de tener el honor de estar con ustedes esta noche debatiendo este tema un tanto controversial a la empresa Translumina y a la empresa Endomédica de México por darme la oportunidad de poder estar en este momento con ustedes. Yo les voy a hablar de este tema que ha despertado cierto interés y controversias, el tema de los polímeros de los stents. Un segundito. Ustedes saben que los stents tienen distintos componentes de la aleación, el diseño, el espesor, la superficie, la droga, el polímero. Y si desagregamos esta diapositiva, vemos que han ido cambiando en el transcurso del tiempo. La aleación de pasar de acero inoxidable, pasar a una cromo cobalto, la superficie de los stents de lisa, rugosa, el espesor ha ido disminuyendo, lo cual ha favorecido su rendimiento en términos de restenosis y de estructura metálica. El diseño de los stents, con la arquitectura distinta que han tomado, nos han permitido entrar en las ramas laterales y poder dilatar ahí en bifurcaciones. Las drogas que recién recordamos con el doctor Sánchez, desde el antiguo drogas que se usaban, en la actualidad quedaron solamente los limus, y limus que ahora tienen un poder mucho más lipofílico. Y finalmente los polímeros, que han ido progresando de polímeros permanentes a polímeros biodegradables y hasta drogas sin polímero. El polímero podríamos decir que es un mal necesario, porque lo que produce es, por un lado, una liberación controlada de la droga, para que la droga se vaya liberando en tiempo y forma después de la primera semana y hasta dentro de los primeros 28 días, y eso hace que se inhiba la proliferación de las células mesenquimales, inhibiendo la restenosis. Pero por el otro lado, ese contacto permanente del polímero contra la pared vascular produce una injuria permanente de la pared vascular, y eso favorece la trombosis. O sea que acá tenemos que en términos de eficacia es bueno, y en términos de seguridad podríamos decir que tiene ciertas limitaciones. Como sabemos, la endotelización de los stents no farmacológicos, de los stents desnudos, la endotelización de los stents desnudos prácticamente en este estudio fue completa
a los 40 meses de seguimiento, mientras que los stent farmacológicos los encontramos que no estaban completamente endotelizados. El 50% de ellos solamente estaban endotelizados. Esto produjo una gran preocupación en la comunidad científica por esta reacción inflamatoria que produce el polímero de los stent farmacológicos. Esta presencia del polímero en forma indefinida en la pared arterial produce toxicidad vascular tardía, inflamación crónica, depósitos de fibrina. Esto ya fue consignado en este estudio de la doctora Renu Birmani, en donde ella perfectamente lo dijo, que no existe un polímero perfecto y que todos los polímeros tienen cierto grado de inflamación, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Se observó este entusiasmo inicial que despertaron los stent farmacológicos, se vio luego empañado porque lo que confirmaban estos dispositivos es que no eran que abolían la trombosis, sino lo que hacían era desplazarla en el tiempo, es decir, impedían la aparición temprana, pero la incidencia de trombosis tardía y muy tardía después del primer año era muy importante. Entonces, esto había acuñado un concepto que se llamaba stent vulnerable, que es lo que mantenía el riesgo de trombosis a muy largo plazo. Como consecuencia de todos estos problemas, del polímero permanente en contacto con la pared arterial, había dos opciones para solucionar. La primera opción fue que el fármaco se incorporara directamente al stent. Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? A la plataforma metálica del stent, pero sin el polímero. Y la otra era desarrollar polímeros biodegradables, es decir, que estos polímeros cumplían su función, encontrar la liberación del stent durante el tiempo que fuera necesario y después desaparecían, dejando al stent desnudo con la estructura que permitía mantener la arquitectura de la pared vascular. En definitiva, se crearon dos debates. El primer debate entre polímeros permanentes y polímeros biodegradables, y el segundo debate entre stent sin polímeros y stent con polímeros. Veamos el primero. El primer debate entre polímeros permanentes versus polímeros biodegradables, en donde el estudio ISAR-TEST, desarrollado por el grupo de Múnich, del doctor Castrati, que realmente puso en claridad todo este problema, comparó al Stent Science con polímero permanente liberador de Verolimus y el Stent Yukon con polímero biodegradable liberador de Sirolimus. El problema se empezó a suscitar cuando apareció el estudio con PR2. ¿Por qué se creó este problema? Si bien los polímeros utilizados fueron permanentes, se sugirió después que los polímeros biodegradables eran más efectivos porque se reabsorbían y producirían mayores beneficios. ¿Pero qué pasó? El resultado de este estudio mostró que hubo una diferencia de menores tasas de infarto, muerte y necesidad de revascularización de la lesión culpable con los stent que tenían polímeros duraderos. O sea que este no era justamente el resultado esperado. Si bien esta diferencia no fue estadísticamente significativa, esto creo que comenzara este debate a ver cuál era mejor de los dos. Se comenzaron a hacer muchos metaanálisis, acá ven uno, por ejemplo, de Byrne, en donde él comparó distintos stent, entre ellos estaba el Yukon Choice PC con 1500 stent y también puso el Biomatrix con Biolimus, y finalmente estos resultados eran favorables para los stent biodegradables, en donde mostraron una disminución del 50% de la tasa de trombosis. Otro metaanálisis que podríamos mencionar, este estudio de Stefani, en donde puso en este metaanálisis los estudios del ISAR-TEST 3, el ISAR-TEST 4 y los estudios LEADERS, está bien que con 2, 3 y 4 años de seguimiento,
pero la necesidad de nueva revascularización resultó definitivamente favorable para el uso de los stents biodegradables y en contra de los stents que tenían polímero permanente. La tasa de trombosis arrojó los mismos resultados en este estudio, resultándose mucho más favorable para el uso de stents con drogas con polímeros biodegradables. En definitiva, había poca experiencia en el mundo real en ese entonces con la comparación de polímeros biodegradables versus polímeros verdaderos. Los estudios que existían, el Compare 2 y el NEX, no arrojaron resultados concluyentes, pero el estudio ISAR-TEST 4, en donde comparó 3 tipos de stent, el Yukon, el Cypher y el Science, ahí sí mostraron resultados más que aclararon esta situación. El estudio ISAR-TEST 4 era un estudio prospectivo randomizado y que trataba de no inferioridad, en donde compararon 2, 1 y 1, era la muestra, en donde incluían el stent Yukon, el Yukon stent, el Cypher y el Science como stent de segunda generación. Los tipos de stent, acá pueden ver las principales características de los stent. El stent con polímero permanente de Science, liberador de verolimus, con un espesor de la pared de 81 micras de cromo cobalto o platino cobalto, según se trataba de Promus o Science, y el stent biodegradable, el Yukon Choice, liberación de sirolimus, con 87 micras y de acero inoxidable. Lo más importante de este estudio, lo más destacable de este estudio, fue su seguimiento. Este stent es el único que probó seguridad y eficacia a 10 años. No existe ningún otro estudio con estos stents que hubiera seguido a 10 años. ¿Y qué mostró? Bueno, los puntos finales combinados, muerte, infarto y revascularización, mostraron que no hubo diferencias en el stent Yukon y Science, o sea, no hubo diferencias entre los stents con polímeros biodegradables y con polímeros permanentes de segunda generación, 47 y 46%, pero sí mostró diferencias ampliamente significativas con los stents de primera generación, que fue el stent Cypher. Con respecto a la mortalidad, tuvo el mismo comportamiento. No hubo diferencias en stent Yukon y Science, 30 y 31%, pero sí entre estos stent hubo diferencias con los de primera generación, el stent Cypher. La necesidad de nueva revascularización, ahí no se evidenció ninguna diferencia entre ninguno de los 3 tipos, pero sí, y esto es lo más importante de destacar, hubo diferencias entre el Yukon y el Science, y obviamente entre el Yukon y el Cypher, en la reducción del riesgo de trombosis del Yukon con respecto al Science, fue un 29% inferior. Esto fue un punto muy importante en esta reducción importante de la trombosis, que le valió al Yukon Choice PC ser incluido en las guías europeas para el tratamiento de infarto agudo de miocardio. Gracias a este estudio, el ISAR-TEST 4, el stent Yukon Choice se incluye como tratamiento de elección para los infartos agudos de miocardio. También existen situaciones especiales que debemos analizar, el caso de la diabetes y los síndromes coronarios agudos. En el caso de pacientes diabéticos, este fenómeno de la diabetes que nos acosa a todos los cardiólogos intervencionistas para el tratamiento de estos pacientes, es muy importante. También con seguimiento a 10 años, la comparación del Yukon y el Science, es decir, los stent con polímeros biodegradables y stent con polímeros duraderos, la incidencia de eventos finales combinados entre pacientes diabéticos y no diabéticos fue sensiblemente mayor para los pacientes diabéticos, 43 y 56%. Pero cuando vemos en la línea inferior, que son los pacientes no diabéticos tratados con Yukon o Science,
no hubo diferencia entre ellos. Y en la curva superior, los pacientes diabéticos tratados con Yukon o Science, tampoco hubo diferencias entre ninguno de los dos. Con respecto a la mortalidad a 10 años, sucede exactamente lo mismo. En la parte inferior son los pacientes no diabéticos y la parte superior son los pacientes diabéticos. Sí hubo una diferencia importante con respecto a la mortalidad a 10 años entre ambos grupos de pacientes. Pero, como pueden ver, el mismo comportamiento se observó. No hubo diferencias en el tratamiento entre el Yukon y Science para los pacientes no diabéticos y tampoco hubo diferencias en el tratamiento para los pacientes diabéticos, independientemente de que sean tratados con Yukon y Science. Con respecto a la tasa de infarto, este estudio no arrojó diferencias, ya sea tratado con Yukon y Science y sean pacientes diabéticos o no diabéticos. Con la necesidad de revascularización volvió de nuevo el mismo comportamiento y también si lo analizamos como pacientes revascularizados con Yukon y Science en pacientes diabéticos y no diabéticos. En el caso de síndromes coronarios agudos, es muy importante este hallazgo. A 10 años de seguimiento, la incidencia de eventos relacionados con el paciente, una reducción significativa entre estén liberadores de drogas con polímeros biodegradables y estén liberadores de drogas con polímero permanente. En este caso, hubo una incidencia de síndrome coronario agudo de 65%, significativamente menor al Science. Esta disminución significativa del Yukon con polímeros biodegradables se debió fundamentalmente a una reducción significativa en la tasa de infartos, pero no hubo reducción significativa en la incidencia del cine estable. Es decir, que sí tuvo una injerencia directa en la tasa de infartos. Como conclusión, podríamos decir que en este caso de situaciones especiales hay una menor frecuencia de muerte, infarto y necesidad de revascularización a 10 años con los stent con polímeros biodegradables. ¿Y cuál es la causa? La causa es que se reconoce que existe una cicatrización tardía en los vasos y la inflamación persistente de la pared de los vasos pueden aumentar el riesgo de eventos cardíacos adversos importantes en pacientes que fueron sometidos a una angioplastia. Cuando se realizó el análisis por OCT, tomografía de coherencia óptica en pacientes postinfarto, se demostró que los pacientes tratados con polímeros biodegradables mostraban un estado superior de cicatrización de los vasos comparados con los stent tratados con polímeros permanentes. Y dado que los pacientes con síndromes coronarios agudos muestran niveles elevados de marcadores inflamatorios después de una intervención con angioplastia, es lógico pensar que esta cohorte de pacientes, este grupo de pacientes, muestren un beneficio superior al ser tratados con polímeros biodegradables. Esta es una conclusión muy importante para el tratamiento de estos pacientes con infarto agudo de miocardio, en donde quizás la mejor elección sería el tratamiento con polímeros biodegradables, en este caso el Yukon stent, tal cual los indican las guías europeas. Es decir que este primer debate lo pasaron satisfactoriamente los polímeros biodegradables que habían sido cuestionados en un inicio. Pasemos al segundo debate ahora. El segundo debate es de los stent con polímeros versus los stent sin polímeros. Nuevamente, el grupo de Múnich, con el doctor Castrati a la cabeza, puso claridad sobre este punto. Este estudio, el ISAR Test 5, aclaro que ISAR le pone el doctor Castrati a todos los estudios ISAR, porque el río de Múnich se llama ISAR, o sea que él define, siempre empieza con ISAR y le pone ISAR Test 5, en este caso con el vivo ISAR, y el ISAR Test 4 fue con el Choice, el Yukon Choice. En definitiva, acá comparó este estudio los stent con polímeros y comparó el stent con sotarolimus,
y los stents sin polímero lo comparó con fue el que usó el Vivo-Eisa. ¿Cómo fue que suscitó todo esto? Bueno, esto depende a la evolución de los stents. Primariamente comenzamos con los stents desnudos, los Bear Metal Stent, después seguimos con los primeros stents, los stents con polímeros permanentes, que fueron los primeros que se utilizaron en el caso del Cypher. Después vinieron los polímeros biodegradables y actualmente se piensa que los stents sin polímero podrían disminuir todo el daño arterial de injuria permanente sobre la pared vascular, inflamación y fibrosis tardía. Y existen dos tipos de dispositivos que no tienen polímero. Uno son los stents convencionales con la estructura metálica y el otro son los BBS, los dispositivos bioabsorbibles o scaffold. Cuando se estudió la cicatrización de estos dispositivos, se vio que la cicatrización realmente no era buena para los scaffolds. Acá tienen distintos estudios que avalan estas observaciones y prácticamente se siguió estudiando a los stents sin polímero y en este caso nosotros nos referimos al stent Vivo-Eisa. Este stent Vivo-Eisa representa la evolución de las distintas generaciones de los stents farmacológicos. Podemos ver rápidamente que la primera generación de los stents liberadores de fármaco se usaban sirolimus o paclitaxel con plataforma de acero inoxidable, polímero durable. Después, la segunda generación ya progresó directamente a los limus y se disminuyó el espesor de los strat, dándole la misma resistencia, utilizando plataformas de cromo cobalto. La superficie de los stents eran rugosas en lugar de lisas, se utilizaron polímeros biodegradables y finalmente aparece esta última generación de stent, donde este tipo de stent es totalmente innovador con características especiales. No solamente desde la estructura del stent y las modificaciones de la jaula metálica, es decir, de la estructura metálica del stent, en donde se modificó la superficie de los strats, se produjo una superficie microporosa que controla mejor la cinética de liberación de los stents. Además, se lo puso sobre un recubrimiento abluminal. El recubrimiento abluminal quiere decir que es el lugar donde el stent está apoyado sobre la pared, pero el metal que está sobre la luz está libre, es como un bare metal stent, lo cual asegura la disminución de la tasa de trombosis. Otra cosa que se hizo es bajarle el perfil a los estratos del stent. Recuerden que cuando habíamos hablado del primer estudio de ICERTES 4, era un poquito más de 80 micras. Bueno, acá se bajó a 68 micras y sabemos que, y conservando la fuerza radial, sabemos que cuanto más delgado el stent, hay menor tasa de trombosis. Se hizo un diseño con flexibilidad para que uno pueda penetrar fácilmente a las ramas laterales y se lo puso en un dispositivo de entrega con muy bajo perfil de cruce. Pero lo más importante es la eliminación del polímero, obviamente, y la utilización del Probucol con el sirolimus. ¿Por qué se combinaron dos drogas con este stent? Básicamente, ya se conocían las propiedades antirrestenóticas del Probucol. El Probucol es una vitamina ya por el año 97, cuando se lo utilizaba en la angioplastia. Pero acá no se lo utilizó con esta idea. Acá se lo utilizó con la idea de que al ser muy lipofílico, un alto poder lipofílico, permitía controlar la liberación del limus. En esta diapositiva de la derecha, ustedes ven estas tres líneas. La primera, en donde hay un rapid release, o sea, una liberación rápida de la droga. Estos son los polímeros, son los stents sin polímeros convencionales. En la parte del medio
es esta curva que está acá, ya se produce una entrega ralentizada, que son los stents que tienen polímeros permanentes, y en la parte inferior es el del stent que nos ocupa ahora, el stent Vivo ISAR, que es un stent libre de polímero, pero con la combinación de sirolimus y Producol. Ustedes ven que esta liberación es controlada, o sea, empieza prácticamente el stent a liberarse con poca cantidad los primeros días y finaliza su liberación entre los primeros 28 o 30 días. Esto es muy importante porque sabemos que esto depende de la inhibición de la duplicación celular de las células mesenquimales que producen la restenosis. Y el sirolimus se fija sobre el receptor mTOR, que es el receptor de rapamicina de este tipo de células. Todos estos ensayos, un tanto teóricos, fueron avalados por estudios clínicos. Los estudios clínicos e histopatológicos con el Vivo ISAR mostraba que existía una inflamación muy baja, un menor depósito de fibrina y una mejor endotelización. Acá ven en este line pipe, en estos todos estudios que se fueron publicando a través del tiempo y a través que se iban obteniendo resultados con el stent Viva, conclusiones realmente valederas. Pero para hablar y no extender mucho esto en términos de seguridad y eficacia, quizás podríamos destacar que en términos de eficacia, la restenosis, este estudio demostró que el stent Vivo ISAR tuvo una reducción del 43% en la tasa de restenosis en comparación con el Devon, y en términos de seguridad, la trombosis, a los 5 años, el stent Vivo ISAR mostró tasas similares de trombosis definitiva en los stents con polímero permanente con sotarolimus. En definitiva, esto le da entrada a este estudio, el estudio ISAR-T5, donde lo que hizo este estudio fue comparar el stent Vivo ISAR, es decir, el stent sin polímero y con la combinación de sirolimus y Producol, y recordemos con todas las otras propiedades, superficie microporosa, droga en la superficie abdominal, liberación controlada en el interior, en la parte que da a la luz del vaso. El stent es igual que un beta stent, lo cual disminuye la posibilidad de la trombosis, versus el Resolute es el stent con sotarolimus con polímero permanente. A 10 años de seguimiento, y nuevamente para destacar este estudio del ISAR-T5, a 10 años de seguimiento, los eventos combinados de muerte, infarto o necesidad de nueva revascularización fueron similares en ambos grupos, 15 y 17% para los stent con sirolimus y Producol sin polímero y 15% para los stent con polímero permanente sotarolimus. La tasa de trombosis también fue similar en estos dos grupos. Y acá viene un dato interesante. A 10 años de seguimiento, y siempre recalcando estos 10 años de seguimiento, la incidencia de eventos combinados en pacientes no diabéticos fue similar. Acá ustedes ven en la curva inferior donde se superponen las dos curvas en pacientes tratados con Vivo ISAR y Resolute, pero para pacientes diabéticos hubo una tendencia bastante importante a tener mejor beneficio. Si bien no fue significativa, tuvieron más beneficios los pacientes que fueron tratados con stent sin polímero, o sea, con el Vivo ISAR versus el Resolute, con polímero permanente y droga sotarolimus. La diferencia, obviamente, entre pacientes no diabéticos y diabéticos sí fue significativa. Pero lo destacable es esto, que hubo una tendencia a tener mejores eventos a los stent tratados con Vivo, a los pacientes tratados con stent Vivo ISAR. Muchos estudios se realizaron con diferentes tipos de drogas sin polímero.
para nombrar solamente algunos, los primeros, el líder free con Biolimus, que este fue un estudio en pacientes diabéticos, pero con alto riesgo de sangrado, y mostró una mejor seguridad en los pacientes tratados sin polímero con Biolimus. Este estudio Sortout comparó al BioFreedom con el Orciro, pero este estudio no cumplió con los criterios, con su objetivo, si bien no eran todos los pacientes, había diabéticos y no diabéticos. Este Sugar, publicado el año pasado, fue altamente esperado, donde utilizó el Limus Amphilimus sin polímero. El Create Evo era un estudio comparado con el Sotarolimus Resolute Onyx, y aquí sí cumplió con los criterios de no inferioridad. Y el otro estudio también con Amphilimus, el Reservoir, a 5 años de seguimiento no mostró diferencias entre ambos grupos de polímeros permanentes y sin polímeros. Es decir que los estudios más concluyentes lo mostró el estudio ISAR-T5, y sobre todo fue el único que tuvo 10 años de seguimiento. Pero veamos algunos grupos, cómo se comportó con algunos grupos que mostró diferencias. El STEM vivo ISAR mostró que los resultados eran, en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, los resultados eran peores cuando las arterias estaban calcificadas. Pero en el infarto agudo de miocardio, cuando las arterias, pero había menor incidencia de infarto de agudo de miocardio en arterias calcificadas, cuando se los trataba con STEM vivo ISAR. Uno puede especular de distintas razones del por qué sucede esto, pero realmente todavía no está bien dilucidado. Lo que sí es que si uno tiene un infarto con lesiones calcificadas, tiene un muy buen comportamiento el STEM vivo ISAR. Ni que hablar la trombosis, y ni que hablar comparado con los stent de primera generación. La trombosis definitiva probable del stent vivo ISAR es sensiblemente inferior comparado con los stent de primera generación. Pero bueno, hoy en día lo que hay que hacer es compararlo con los stent de segunda generación, por ejemplo, los Science, en donde también es inferior la tasa de trombosis del stent vivo ISAR comparado con los otros stent. Como conclusión de esta charla y de este stent vivo ISAR, podríamos decir, y uno podría pensar de por qué uno tiene que utilizar este stent, que es el único stent que tiene características diferentes, que está construido con microporos, que es el único stent que tiene características diferentes con respecto a la droga, combina 2 drogas, sirolimus con Pravucol, que es el único stent que ha sido perfectamente estudiado en estudios preclínicos y a su vez ha sido perfectamente estudiado en estudios clínicos, con un seguimiento inigualable por los otros stents. 10 años de seguimiento no tiene ninguno, tiene la tasa de trombosis más baja que existe, y ha tenido mejores resultados en grupos de alto riesgo, como pacientes diabéticos y lesiones calcificadas. Bueno, queridos amigos, espero que les haya interesado la charla. Para mí ha sido un honor compartir este grato momento con ustedes, y bueno, estoy a disposición para que las preguntas que quieran hacer. Así que muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, doctor Piraino, lo escuchamos perfectamente, muy amable por la presentación, muy completa y muy sintética también. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta. El doctor Javier Torres le pregunta, ¿este stent vivo ISAR, cuánto es el tiempo que dura la terapia antiplaquetaria dual en el paciente? Muy interesante esa pregunta, muy interesante. Sabemos que la terapia antiplaquetaria es un factor importante, sobre todo por los pacientes con alto riesgo de sangrado. Y este stent puede tener una terapia antiplaquetaria corta, indudablemente. Se puede dar la terapia antiplaquetaria, ha sido estudiado. A fines del año pasado
se hizo una masterclass también por la empresa Transnúmina, donde intervino el doctor Castrati, donde se vio que era perfectamente, había una endotelización importante del stent vivo ISAR cuando se lo podía dar con una antiplaquetaria de 1 a 2 meses. O sea que perfectamente tiene una buena endotelización. Yo creo que por las propiedades que nosotros habíamos descrito recién, de la estructura del stent sobre la superficie abdominal y en la superficie luminal, no tenía ninguna otra droga que se interpusiera para producir fenómenos de trombosis. Así que sí, podemos darlo con seguridad a corto tiempo, este tipo de stent. Obviamente como siempre en medicina, una parte es la parte teórica y otra parte es la parte práctica. Si ustedes me preguntan a mí si yo le cortaría la antiagregación en un mes, se la cortaría siempre y cuando fuera necesario, pero siempre se la extendería un poquitito más. O sea, creo que mantener una antiagregación un poquitito más prolongada siempre va a ser más beneficiosa para el paciente y siempre y cuando no tenga ningún riesgo de sangrado y vamos a evitar estos fenómenos de trombosis que uno pudiera tener. Pero sí se puede dar poco tiempo, sí. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Doctor, me gustaría preguntarle, en el contexto de un síndrome isquémico coronario agudo, con una oclusión trombótica 100%, pero con una gran carga trombótica, una vez que se ha resuelto el problema de ese trombo, estoy imaginando una corona derecha prácticamente ocluida desde el ostium hasta la parte final de la arteria, y una vez que se ha dado, pues habitualmente se hace trombolisis in situ, etcétera. En este tipo de pacientes, ¿qué tan beneficioso sería, una vez que se ha limpiado la arteria, si hay una lesión estenótica que lo amerite, este stent que no tiene polímero, qué tan beneficioso sería? No sé si en alguno de los estudios que se presentaron exista este capítulo específico. Bueno, si quiere puedo contar mi experiencia, que es muy cortita, ¿Cómo y, no? y después le puedo contar lo que dicen los distintos estudios. Siempre, a veces es interesante hablar de lo que a uno le pasa, ¿no? Y después sí llevarlo a lo que dicen los libros. Me acuerdo que cuando estaba muy entusiasmado en poder usar el Vivo ISAR y tenía todas las cajitas de stent ahí guardadas, y aparece un paciente justamente con un infarto agudo de miocardio con una lesión trombótica en la arteria coronaria derecha. Así que primero intenté tromboaspirarlo, a pesar de que, bueno, todos sabemos que la tromboaspiración a veces resultó un poco controvertida, pero yo creo que cuando se trata de un tubo derecho lleno de coágulos, la tromboaspiración tiene cierta seguridad. Realmente no saqué muchos coágulos, tromboaspiré y lo que hice fue ponerle el stent vivo ISAR. El stent vivo ISAR, y después lo seguía al paciente, el stent vivo ISAR abrió la arteria, el TIMI perfusion de entrada no fue un TIMI 3, sino que fue un TIMI 2, 3, y después fue mejorando con el transcurso del tiempo. Y en la evolución clínica del paciente, el paciente evolucionó muy bien, el stent tuvo un comportamiento muy bueno, y realmente se pudo homologar este resultado clínico con lo que nosotros habíamos comentado recién, que se tiene cierta utilización en los síndromes coronarios agudos para tener cierto beneficio y disminuir la tasa. Recuerden que yo, cuando estuve hablando de los primeros en los síndromes coronarios agudos, la tasa de inflamación es muy importante, y si uno le saca la injuria permanente de los polímeros, produce menor cicatrización, inflamación e injuria vascular. O sea que todo esto que se había predicho y que se observó después con el OCT en los síndromes coronarios agudos, tuvo una repercusión clínica. Así que yo creo que sí, que es una buena indicación.
tanto el stent del BioISAR sin polímero como los stents biodegradables. Así que bueno, sí, me parece. En las guías europeas, incluso en el año 2018 ya había sido incorporado el Yukon Choice, ¿no? Que tiene un stent polímero biodegradable para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en el caso de infarto agudo de miocardio. Correcto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que se quedó Doctor congelada la Quijano. imagen. No sé si me... Sí, lo escuchamos, doctor. Ah, ahora sí. Estamos esperando a ver si hay de los participantes alguna pregunta. Parece que no, doctor, y la verdad, doctor Viriano, le agradecemos muchísimo su participación en este seminario que acabamos de tener aquí, en esta charla tan amena, tan actual, sobre todo por la revisión que fue dando usted acerca de este debate sobre polímeros, que la verdad, siendo un componente esencial de los stents farmacoactivos, nunca deja de ser interesante. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, en nombre de todos los participantes. Le mandamos un abrazo desde México para aquí y lo dejo aquí en manos de Ana Mari. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches Gracias a a ustedes. ustedes y bueno, nos vemos en París y es que van a empezar. Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo su participación, sobre todo que lo estamos desvelando. Adicionalmente, bueno, Tengo un nene chiquito de 2 años que me desvela todas las noches, así que no me altera estar conversando con ustedes, es muy agradable. le agradecemos muchísimo, doctor. De igual manera, Endomédica Translúmina agradece la participación a todos nuestros asistentes que se conectaron vía Zoom, así como a también los asistentes que están conectados vía streaming en Facebook. En los próximos días, este webinar va a estar publicado en nuestros canales de YouTube para que podamos compartirlos, podamos repasarlos por si tenemos alguna duda. Y adicionalmente, bueno, como Endomédica nos ponemos a sus órdenes para visitarlos y poder llevarles información sobre estos novedosos stents. Doctor, muchísimas gracias. Gracias también, doctor Sánchez, por todo su apoyo. Y naturalmente a María Alejandra, que nos estuvo también aquí apoyando en esta organización. Muchas gracias a todos. Buenas noches y que disfruten la cena. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias.